Vamos a 1 Pedro capítulo 2. Mientras ustedes buscan en la Biblia, les recuerdo para los que nos visitan, los que no han estado escuchando esta serie, que 1 Pedro es un libro escrito por el apóstol Pedro, el líder de alguna manera de ese grupo de apóstoles, a hermanos que estaban siendo perseguidos en la época del emperador Nerón, un emperador que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y producto de esa persecución fueron dispersos, fueron por distintos lugares, dejaron su familia, su casa, sus posesiones, y estaban sufriendo, iban a sufrir. Algunos de ellos eran esclavos, como vimos hace poco, y estaban siendo sometidos, incluso haciendo todo bien, a castigos por parte de sus amos. Y así llegamos al versículo 21, a partir del cual vamos a leer en esta noche. Dice, pues para esto fuisteis llamados. Hasta acá llegamos el domingo pasado, ustedes recuerdan. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este es un pasaje precioso. Es un pasaje profundo y yo te invito, mi hermano, mi amigo, a prestar atención a lo que vamos a compartir. No digo rápido, pero vamos a tratar de poder cubrirlo completamente. Quiero establecer, como hicimos los últimos domingos, un propósito general para este mensaje. Y el propósito es sencillo, fácil de recordar. Ver en el Señor Jesucristo tres cosas. Ver en el Señor Jesucristo tres cosas. Nuestro ejemplo, nuestro sustituto y nuestro pastor en el sufrimiento. Lo repito y después lo decimos todos juntos. Ver en el Señor Jesucristo nuestro ejemplo, nuestro sustituto y nuestro pastor en el sufrimiento. ¿Se animan? Ver en el Señor Jesucristo, todos juntos, nuestro ejemplo, nuestro sustituto y nuestro pastor en el sufrimiento. Muy bien, vamos al primer punto. Ver al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento. Sin duda, si yo les pregunto ahora, díganme algo acerca de Jesucristo, seguramente me van a poder decir muchas cosas. Es más, aún entre la gente no cristiana, si nosotros salimos a la calle y le preguntamos, decime algo de Jesucristo, seguramente algo nos van a poder decir. Seguramente nos van a poder decir que fue aquel niño que nació en Belén, seguramente el que recibió los regalos de los reyes, el que asombró a sus 12 años a los sacerdotes en el templo, aquel maestro, aquel carpintero de Nazaret, aquel médico de los médicos, aquel que resucitó personas, aquel que fue un predicador valiente y también un perfecto modelo, el perfecto modelo de masculinidad. Ustedes quieren ver un hombre de verdad, vean al Señor Jesucristo. Pero aún mencionando todos estos aspectos, y me quedo corto seguramente en los que mencioné, de la persona del Señor Jesucristo, hay un aspecto que sobresale por todos los demás y que capta completamente lo que el Señor Jesucristo vino a hacer y que da origen al nombre del Señor. El nombre del Señor es Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso que hizo el Señor Jesucristo es que Él sufrió en nuestro lugar en la cruz. Dice Pablo en 1 Corintios 12:2, no lo busquen, 1 Corintios 12:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo les dice, miren, si yo quisiera resumir todo lo que yo les hablé a ustedes, hay una sola cosa que es lo más importante. Hay una sola cosa que ustedes tienen que saber, conocer que Jesucristo fue crucificado. ¿Quién es Jesucristo? ¿Y qué vino a hacer a este mundo? ¿Por qué tuvo que hacerlo? ¿Y cuál es la respuesta que ustedes le deben dar a Jesucristo por haber sido crucificado para salvar al pecador? Nunca nosotros vamos a estar en nuestro sufrimiento que hemos de pasar en este mundo, así como estos hermanos del siglo I estaban sufriendo.
Y nosotros, como hemos visto los domingos pasados, sufrimos. Nunca, nunca nuestro sufrimiento ha de ser de la misma proporción que el Señor Jesucristo en cuanto a su sufrimiento como redentor. En cuanto a su sufrimiento como redentor. Considerar el sufrimiento del Señor Jesucristo es sumamente importante, tanto para ellos en el siglo I, que estaban siendo perseguidos, que estaban siendo víctimas. ¿Ustedes se acuerdan que los echaban en los leones? Bueno, ¿se acuerdan lo que dice esta carta más adelante? Ya llegaremos al capítulo 5. Que vuestro adversario como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y ellos, león rugiente, no tenían que ver un video de Animal Planet en el África para imaginarlo. Sabían lo que era un león rugiente por la arena del circo romano. A veces a nosotros nos cuesta trasladarnos, pero hermano, yo sé que si vos sos un cristiano de verdad sufrís, y para ellos y para nosotros la palabra del Señor es muy importante para poder enfrentar el verdadero sufrimiento del verdadero cristiano. Este mundo sufren todos, vos podés decir, sí, pero hay un sufrimiento que es solamente del cristiano, por seguir a Cristo. Porque si vos querés seguir a Cristo, dice 1 Timoteo 3:12, igual vas a recibir persecución. Aunque hagas bien, como hacían estas personas que eran esclavos, igual vas a recibir persecución. Dice el Señor, si en el árbol verde hicieron esto, si al padre de familia llamaron Belcebú, si a Jesucristo este mundo le rechazó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿qué nos queda a nosotros, hermanos? ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Cómo hemos de reaccionar ante la persecución? Bueno, el apóstol Pablo, supongo yo, no sé, el autor de Hebreos, hay dudas si fue Pablo o no, pero dice en Hebreos 12, 3 y 4, considerad, y nos dice a nosotros, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, está hablando de Jesucristo, consideren, pongan a funcionar la cabeza, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Fíjense que el pasaje que nos toca en esta noche, tardecita noche, dice que nosotros fuimos llamados para eso. Fuimos llamados como cristianos para seguir los pasos del Señor. Porque también Cristo padeció por nosotros, dice, dejándonos ejemplo. ¿Saben? Cuando ahí dice dejándonos ejemplos, esto es muy, muy, muy interesante, muy ilustrativo. ¿Saben qué significa? Significa por escrito. ¿Y saben a qué hace alusión? Hace alusión a un papel de calcar que se ponía para que los niños en la antigüedad aprendieran a escribir. Entonces, imagínense un molde de una letra, un papel arriba, y los niños dibujaban encima y así aprendían las letras. Eso es lo que significa, dejándonos ejemplo. Así aprendían los niños en la antigüedad. Y de la misma manera, nosotros, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, estamos o debemos trazar nuestras vidas en este mundo. Pero dice siguiendo sus pisadas, y ahí cuando dice sus pisadas son las huellas del Señor Jesucristo. Y vamos a examinar algunas cosas. No puedo dejar de mencionar que esta carta la está escribiendo ¿quién? El apóstol Pedro. ¿Se acuerdan lo que hizo el apóstol Pedro? Negó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan cuando él pide, el Señor lo levanta a Pedro después de haber caído? Le dice, ¿me amas? 3 veces. Y él le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dice, apacentá mis ovejas. Apacentá mis ovejas. ¿Y saben cómo terminó Pedro? ¿Cómo terminó sus días Pedro? Dice la tradición que terminó crucificado y que pidió ser crucificado cabeza abajo para no ser crucificado como el Señor. Quiere decir que aparte Pedro escribió esto poco tiempo antes de su muerte. Quizás en su mente se imaginaba que estas personas a las que él estaba escribiendo todavía les quedaba un tiempo de sufrir, pero a él ya no le quedaba mucho. Y él no está hablando de sí mismo. Es interesante, ustedes léanlo en su casa, lo podemos leer de vuelta. Él empieza hablando de se incluye, ¿no? Dice, pues para esto fuisteis llamados, empieza hablando de ellos, porque también Cristo padeció por nosotros, se incluye, dejándonos ejemplo, se incluye, para que sigáis sus pisadas. Es un ida y vuelta, él no puede dejar de pensar en que él está incluido, pero está pensando en aquellos hermanos de todo tamaño en la vida espiritual, jóvenes en la fe, dando sus primeros pasos, que están siendo perseguidos,
quizás maduros en la fe, que van a ser perseguidos, van a dejar su vida por el Señor. Entonces, Él va y viene en esto y dice, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que justamente, quien llevó él mismo nuestros, se incluye, pecados, en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, se incluye, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Vamos a ver 5 aspectos que hacen a Jesucristo en este primer punto que dijimos, que vemos al Señor Jesucristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento. En primer lugar, y vamos a tener que decir que todo esto que dice Pedro a continuación está en paralelo con Isaías 53. Estos versículos que vimos hoy están en paralelo con Isaías 53, aquel capítulo de la Biblia del Antiguo Testamento donde el profeta describe lo que el Señor Jesús, como el siervo sufriente, iba a padecer. En primer lugar, su reacción ante el trato injusto. Su reacción ante el trato injusto. Dice, el cual no hizo pecado. El cual no hizo pecado. Y acá nuestro escritor Pedro cita Isaías 53:9, donde dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ustedes habrán escuchado hablar de un misionero que se llamaba Adoniram Hudson. Adoniram Hudson fue un misionero allá en Asia, que una vuelta cuentan que su esposa, para entretenerlo un rato, leyó algunas noticias de los periódicos. Y en esos periódicos a él lo comparaban con alguno de los apóstoles. Hizo una gran obra allí, creo que por Birmania, por ahí. El señor Hudson estaba sobremanera turbado y dijo, no quiero ser como ellos. No quiero ser como Pablo, ni como Apolo, ni como Cefas, ni como cualquier otro hombre. Solo tenemos un ejemplo supremo, quien tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. Deseo seguirlo en todo. Imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu, andar en sus sendas y conocer mis debilidades porque Él me las indique y solo Él. Ahí donde dice que nunca hubo pecado en Él. Algunas versiones traducen violencia. Por ejemplo, la NBI, la Biblia de las Américas, si ustedes se fijan, dicen en el pasaje de Isaías, nunca hizo violencia en vez de maldad, significando pecado en realidad, ¿no? Pero fíjense qué importante, qué interesante, porque cualquier pecado que nosotros cometamos contra Dios es violencia contra Dios. Es violencia contra Dios y contra su ley. Así de terrible es el pecado, pero así también de ridículo. Y yo pienso en una hormiguita, y voy a mencionar una comparación solamente a los fines de que podamos entender la distancia, pero esto se queda corto de la distancia que hay entre nosotros y Dios. Es como si una hormiguita se parara en los pies, ahí en el bordecito de la suela del zapato de un gigante y con una de las patitas le empezara a atacar al gigante. ¡Qué daño! Pero qué ridículo. ¿Qué daño le puede hacer al gigante? Pero qué ridículo. Si ustedes leen el Salmo 2, dice que los hombres se rebelan contra el Señor Jesucristo, le rechazan, no aceptan su señorío en sus vidas. Y dice que la primera reacción es una reacción como que el Señor se va a reír de ellos, porque realmente causa gracia. ¿Cómo se atreven a...? ¿Qué? No entra en la cabeza. Que una cosita tan chiquitita se rebele contra Dios. Pero dice que después los va a destruir. ¿Qué harían ustedes si viene un bichito, por más chiquito que sea, y está todo el tiempo molestándolo? Primero por ahí le da lástima matarlo, pero al final, ¿no? Bueno, el Señor es muy paciente, como vamos a ver hoy. Es muy paciente. Pero tened cuidado, porque hablando del Señor Jesucristo, ahí el Salmo 2 dice, pues se inflama de pronto su ira. No podemos jugar con el Señor. No podemos jugar con el Señor. Vemos el ejemplo del Señor entonces en su forma de reaccionar al sufrimiento. Y vaya si sufrió el Señor, ¿no? Vaya si sufrió.
Yo necesito que hagas un ejercicio mental en esta noche. Porque vos podés escuchar y pensar en Jesucristo como un hombre que fue a la cruz, y sí, fue una muerte horrenda en la cruz, ¿no? Pero vos pensás que Él no era un hombre común y corriente, Él era Dios, hecho hombre. No quiere decir que por ser Dios los clavos le dolieron menos, la corona le dolió menos, los insultos lo lastimaron menos. Cuando derramaba lágrimas eran lágrimas, como decimos nosotros, de cocodrilo. No. A Él le sufrió todo como un hombre. Pero a su vez, Él era Dios. Ustedes saben que yo me acuerdo de una anécdota, una lectura de mi libro de tercer grado o de cuarto, que contaban de San Martín, cuando San Martín tenía ahí el ejército, estaba preparando el ejército en Mendoza para cruzar los Andes, vino un soldado y se presentó delante de él, y al revés, vino San Martín y se presentó delante del soldado que estaba haciendo la guardia, y el soldado del granadero estaba ahí parado, y vino San Martín con las botas, y quiso entrar al polvorín, y el soldado le dijo, no, usted no puede entrar, tiene que entrar con alpargata, porque si no es una explosión y volamos todos acá. No puede entrar con bota, con espuela en el polvorín. Tiene que entrar con alpargatas. Y San Martín insistió, ¿usted no sabe quién soy yo? Bueno, la cuestión es que la anécdota era que, el soldado se mantuvo firme. Ahora, imagínate la crucifixión. El Rey de Gloria, el autor del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, aún de aquellos que lo estaban escupiendo, azotando, agrediendo y burlándose de él, vendándoles los ojos como si de esa manera hubieran podido evitar que él los viera, recibiendo golpes, burla y azotes, y él no devolvió maldición. Vemos la impecabilidad de Cristo, que Él era impecable. Es otro ejemplo de Él. No solo su reacción al sufrimiento, sino su impecabilidad. Y vuelvo a decir, no perdamos de vista que Pedro le está escribiendo a personas que van a sufrir. Le está diciendo, miren, ustedes necesitan ver el ejemplo de Cristo, cómo Cristo sufrió, para aprender a vivir en este mundo. Porque si sos un hijo de Dios, vivir en este mundo es igual sufrir. Es una vida de gozo. Te animamos a ser de Cristo, pero no te vamos a decir una cosa por otra. Ser un cristiano tiene un privilegio terrible de gozo en esta vida y un premio, como vamos a ver más adelante en la eternidad, que no se puede comparar, pero incluye sufrimiento. Hay una cruz para todo aquel que es cristiano y la cual debe tomar. Dice que ni se halló engaño en su boca. Cristo era impecable, dice, ni se halló engaño en su boca. ¿Qué diferencia, hermanos queridos, qué diferencia, mi amigo, con nosotros, que somos pecadores con nuestra lengua? Aún Isaías, el autor de Isaías 53. ¿Recuerdan lo que dice en el capítulo 6 cuando él ve a Dios? ¡Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos? Ahí la palabra engaño significa trampa, doblez. Cristo no habló con doble sentido, ¿no? A veces decimos, sí, mirá, ten cuidado porque te quiere sacar de mentira verdad. Te dice una cosa para ver cómo reaccionás. Te dice una cosa a ver qué dato le podés tirar. Trampa. Cristo siempre habló con claridad. La verdad, la palabra de Dios, sin doble sentido. Vemos también su paciencia y longanimidad como ejemplo para nosotros que estamos sufriendo por ser sus seguidores en este mundo. Su paciencia y longanimidad, o sea, su largura de ánimo. Dice que quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Ya lo hemos dicho, ¿no? Dice Isaías 53:7, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero, pensad en lo que estamos leyendo, por favor. El autor del universo, como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira, cuando a él lo maldecían, ¿sabe lo que significa ahí? Imagínate que vos te empiezan a poner, te traen un bloque pesado y te lo dan. Y vos, que no estás acostumbrado, empezás a hacer así, y vienen y te ponen otro bloque pesado.
y ya te caíste. Y viene otro bloque pesado, y otro bloque pesado, y otro bloque pesado, y otro bloque pesado, y otro bloque pesado. Esa es la idea. Apilar maltrato sobre alguien. Por eso la Biblia dice ahí en Isaías, molido fue por nuestro pecado. Usaron un lenguaje abusivo y vil una y otra vez contra la persona del Señor. Pero ¿qué hizo él? No devolvió el maltrato. Y esto es un ejemplo para nosotros de su paciencia y longanimidad. No respondía con maldición. Miren, él hubiera sido completamente justo si los hubiera maldecido. Él le dijo a Pedro, ¿se acuerdan de lo que le dijo a Pedro cuando le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote? Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pudo enviarlos al infierno con una sola palabra. Bastaba una palabra del Señor Jesucristo para que se terminara el sufrimiento y todos esos fueran al infierno. Todos los que se burlaban de Él, todos los que se mofaban de Él, todos los que le pusieron la corona de espinas, todos los que no le reconocieron, todos los que se burlaron. Dice Lucas 12:5, pero os enseñaré, dice el Señor Jesús, ¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Y Hebreos 10, 29 al 31, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esta gente no sabía con quién se estaba metiendo. Y el Señor sabía que ellos no sabían. Esa gente, si no se arrepintió, fue finalmente al infierno. Pero qué ejemplo, hermanos, qué ejemplo nos dejó a nosotros el Señor. ¿Cuántas veces, como cristianos, pasamos por situaciones y las sobrellevamos? Escúchame bien. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones como cristianos y las sobrellevamos porque no nos queda otra? Porque si tuviéramos la oportunidad, patearíamos el tablero. Si tuviéramos medio espacio para hacer las cosas a nuestro gusto, no lo haríamos así. Pero no nos queda otra. Ahora el Señor tenía todo para hacerlo diferente. Tenía todo abierto para hacerlo diferente. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto te amó el Señor? Que dio su vida voluntariamente para que vos fueras salvo. Vemos también el espíritu perdonador y su confianza del Señor Jesucristo y su confianza total en Dios. Su espíritu perdonador y su confianza total en Dios. Dice, cuando padecía, no amenazaba. En vez de devolver amenazas, el Señor lo encomendaba al Padre. Dice Lucas 23, 34, y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y empieza a decir que repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otros salvó. Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, se burlaban, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Pero el Señor oraba, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, yo te quiero decir una cosa. Es muy fácil decir qué mal que estuvo esa gente, pero ni por un momento pienses que vos no eras parte de esa turba, que yo no era parte de esa turba, porque nuestros pecados fueron los que llevaron a Cristo a la cruz. Y fue mi pecado el que hizo que Cristo llevara esa corona de espinas. Y fue tu pecado el que hizo que sus manos fueran atravesadas. Y fue nuestro pecado el que hizo que fuera clavado a esa cruz y sangrara. Y fue nuestro pecado el que hizo que el Padre lo desamparara. ¿Cómo nosotros no hemos de tener ese espíritu perdonador hacia los demás?
¿Cómo nosotros no hemos de tener en medio del sufrimiento una confianza total en Dios, confiando como confiaba Jesucristo en que Dios iba a hacer finalmente justicia? Cuentan del rey Luis XII de Francia que tenía muchos enemigos antes de ascender al trono. Cuando fue hecho rey, mandó que se formara una lista de sus perseguidores y marcó enfrente de cada nombre una cruz. Cuando se enteraron de esto, los que estaban en contra de él se tomaron el palo, se fueron. Esto nos va a matar, ¿no? Ahora él los mandó a llamar y les dijo, vengan, yo no les voy a hacer nada. Yo hice una cruz al lado de cada uno de sus nombres, de sus enemigos, para acordarme de la cruz de Cristo y esforzarme en seguir el ejemplo de aquel que oró por sus asesinos, exclamando, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Dice que el Señor encomendaba la causa al que juzga justamente. Miren, encomendar ahí es comprometer, entregar. Y quiere decir una acción repetida. Como está conjugado el verbo, es una acción repetida. Quiere decir que cada nueva oleada de violencia que el Señor Jesucristo recibía, en cada nuevo ataque el Señor permanentemente estaba encomendándose al que juzga justamente. Qué buen remedio para mí, qué buen remedio para vos cuando te toca sufrir. Y ante cada ataque nuevo del enemigo, el cual anda como león rugiente, buscando a quien devorar, vos puedas y yo pueda decir, Padre, encomiendo mi espíritu a ti, te encomiendo mi espíritu. Padre, te dejo esta situación. Padre, estoy padeciendo injustamente. Padre, te encomiendo porque tú juzgas justamente. Y el Señor Jesucristo lo hizo hasta el final. ¿Se acuerdan? Lucas 23, 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lo hizo hasta que terminó. Qué hermoso es vivir así, como el Señor Jesucristo. ¿Cómo querés vivir tu vida? ¿Querés vivir tu vida para terminarla? ¿Querés vivir tu vida y terminarla bien? ¿O sos consciente de lo que Dios te dio, una vida con un propósito de glorificar a Dios y querés partir de este mundo diciendo, Padre, he terminado la obra que me diste que hiciera, como dijo el Señor Jesucristo? Señor, yo no sé cuánto voy a vivir, pero yo quiero ir el día que me vaya a este mundo, quiero poder decir, Señor, lo que vos querías que yo hiciera, lo terminé, lo hice. ¿Se acuerdan de Esteban? Cuando Esteban, siendo un hombre joven, lo estaban apedreando, él miró al cielo, vio al Señor Jesucristo y dijo, Padre, dijo lo mismo, perdonalos, no saben lo que hacen, palabra más, palabra, no le tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. ¿Se acuerdan de Pablo lo que dice en 2 Corintios 4:17? Porque esta leve, escúchame bien, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Acá Pablo está diciendo que cuando nosotros sufrimos esta leve tribulación de esta vida pasajera, es comparativamente insignificante con respecto a lo que nos espera. Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, y ahí literalmente significa masa pesada. Quiere decir que por cada pequeño sufrimiento que nosotros pasamos en esta vida, del otro lado de la balanza, Dios en el cielo nos pone una tremenda masa, una tremenda carga en el otro platillo de la balanza. Comparativamente no podríamos comparar todo lo que hemos de recibir allá con el pequeño sufrimiento que hemos de pasar acá. Pero el Señor aún así no nos deja solos y nos da el ejemplo del Señor Jesucristo. Pero también hemos de considerar el versículo 24, que es Cristo, nuestro sustituto en el sufrimiento, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo fue nuestro ejemplo, pero Cristo fue nuestro sustituto en el sufrimiento. Cristo es el ejemplo que te permite a vos y me permite a mí vivir
la vida que Dios quiere que vivas como cristiano en medio del sufrimiento, pero también Cristo fue mi sustituto, y si sos un hijo de Dios, tu sustituto en el sufrimiento, en aquel sufrimiento que merecíamos por ser pecadores, enemigos de Dios. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuesta leer esto, a mí me cuesta leer esto, siempre me costó. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te pusiste a pensar alguna vez? Estamos hablando del Señor Jesucristo y acá dice, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Y sabés por qué me animo a decirlo? Porque lo dice la Biblia. Si no lo estuviera en la Biblia ni se me ocurriría decirlo. Pero Cristo fue hecho maldición. Él que es el bendito por los siglos de los siglos, fue hecho maldición para que vos fueses hecho bendición en Él. La idea es, ¿estás en Él? ¿Estás en Jesús? Vamos a ver dentro de este punto de la sustitución, en primer lugar, la forma de la sustitución. ¿Cómo fue esta sustitución? Dice que fue voluntaria. No fue obligado el Señor, Él lo hizo voluntariamente. Dice Él mismo. Él mismo. Eso significa que lo hizo de una manera voluntaria, sin coerción. Murió como el único sacrificio suficiente por los pecados. Vemos también no solo la forma de la sustitución, sino el costo de la sustitución. El costo de la sustitución fue enorme. Fue enorme. Dice llevó. Llevó. Ahí la palabra en griego es anáfero y significa acarrear un peso enorme. El peso enorme e intenso del pecado, como también dice Hebreos 9:28, fue puesto sobre el Señor, lo hemos cantado. Ahora yo pensaba mientras leía, preparaba esto, no puedo decir una tonelada porque ninguno de nosotros podría levantar una tonelada, entonces el ejemplo no se va a sentir. Si dijera 100 kilos, tampoco. Si dijera 50, hay algún albañil acá, por ahí. Ahora, si digamos 20 kilos, los varones, ¿podemos levantar 20 kilos? Bien. Los más jóvenes llevan 20 kilos, podés llevar un 20 kilos en cada brazo. Bueno, puede que lleves 40 kilos y tengas que caminar 40 kilos, arriba, 40 kilos. Ahora, imagínate que esos 40 kilos fueran de un material repugnante, de un material vomitivo, de algo que vos de solo pensar te cause náuseas y que no puedas de ninguna manera imaginarte llevar ni 10 gramos de eso. Eso fue lo que llevó el Señor. Llevó el pecado. Y no hay nada más aborrecible y repugnante para Dios que el pecado. Y no llevó un pecado, llevó el pecado de todos sus hijos. La forma de la sustitución, el costo de la sustitución, la dificultad de la sustitución. ¿Cuál es la dificultad de la sustitución? ¿Cuál era el problema para la sustitución? Que Él era santo. Que Él era santo. Y el problema, ¿quién va a llevar el pecado? Nadie lo puede llevar, pero tiene que ser alguien que sea santo. Ahora, alguien que es santo, ¿cómo hace? Y se hace hombre. Y aún así, tiene que voluntariamente ir y estar dispuesto a hacer lo que hizo el Señor Jesucristo. Y esto atraviesa, ¿no? Atraviesa todo lo que nosotros podamos pensar y la postura doctrinal que tengamos. Pensar que el Señor Jesucristo murió por los pecados nos debería a todos llevar a sus pies y a pedirle vivir una vida que le honre, a vivir una vida que podamos terminar y decir como Él, Padre, consumado es, lo que me diste lo terminé. Y yo te invito, más allá de la vehemencia de la predicación, yo te invito de parte del Señor, como el Señor dulcemente, a que este sea tu objetivo en tu vida y en mi vida. Terminar nuestra vida como la terminó el Señor Jesús. Vemos la forma de la sustitución, el costo, la dificultad, el propósito de la sustitución. ¿Por qué? Ahí lo dice, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia.
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. No solo Cristo nos salva en nuestro pecado, Dios nos cambia. Dios nos cambia. Cambia nuestra naturaleza. Nos hace de pecadores, nos transforma en sus hijos, en santos para Él, dice 2 Corintios 5, 17. Ahora, cuando dice ahí estando muertos, dice, la palabra indica que habla de la actitud del creyente hacia el pecado como el resultado de que Cristo ha llevado nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Quiere decir, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Cristo murió por nosotros, para que nosotros a partir de ahí estemos muertos al pecado. Ya no vivamos para el pecado. La palabra no es la palabra que normalmente se utilizaba en griego para decir que alguien se murió. Es una palabra que significa estar lejos de, estar perdido o dejar de existir. Cristo nos libera del pecado. Cristo en esta vida nos libera de la paga del pecado, el precio que había que pagar para ser salvos. Cristo con su poder en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo, nos santifica y nos libera del poder del pecado. Y finalmente un día en el cielo vamos a ser libres de la presencia del pecado. Ya el pecado no va a tener nada que hacer, no va a estar presente. Va a ser el gozo eterno, donde el pecado no va a existir. Y Pedro habla de esta muerte al pecado, de esta vida a la justicia como una sanidad. Vemos por último la realización de la sustitución. La realización de la sustitución. Dice, por cuya herida fuisteis sanados. Y cita Isaías 53 de vuelta. Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, cuando ahí dice herida, está hablando de la herida producida por un azote. Pero no está haciendo referencia a los latigazos que le dieron al Señor. Está haciendo referencia a otro castigo, a otra vara que cayó sobre él, a otro golpe terrible que cayó sobre él. Se refiere en sentido figurado al golpe del juicio divino que cayó sobre él vicariamente, o sea, en lugar de el palo que tenía que recibir yo, lo recibió el Señor Jesús. Cayó sobre él vicariamente en la cruz. Y esto, sin duda, para aquellos que eran esclavos y recibían abofetazo de parte de sus amos, sin duda debe haber sido de consuelo. Pensar que el Señor Jesucristo recibió tal paliza, no solo física, sino espiritual, llevar el peso de nuestros pecados, la vara de Dios cayendo sobre él. Dice el himno, qué carga inmensa, oh Señor, te pido que prestes atención a la letra, fue impuesta sobre ti. Tú padeciste por amor el mal que merecí cuando en la cruz, Señor Jesús, moriste en vez de mí. Cáliz, o sea, copa, de muerte y maldición henchido, o sea, llenito de maldición para mí. Tomaste con resignación bebiéndolo por mí, y su amargor volvió tu amor en bendición por mí. Su santa vara Dios blandió, hiriéndote a ti. Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. Tu sangre en don de expiación vertiste tú por mí. De Dios la cólera, el enojo estalló, cayendo sobre ti. ¿Te podés imaginar? El enojo de Dios, ¿a cuántas bombas atómicas lo hemos de comparar? Cayendo sobre una sola persona, con un cuerpo como el nuestro de carne y hueso, la cólera estalló cayendo de Dios, cayendo sobre ti. El rostro Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Por tu dolor, Jesús, Señor, no hay ira para mí. Por mí, Señor, moriste tú, por tanto en ti morí. Tú vivo estás y vivo yo, no hay muerte para mí. Y por tu honor, oh Salvador, hay gloria para mí. El Señor también trajo sanidad. Dice que por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué significa esto? ¿Significa que se terminaron las enfermedades? Significa que hay un día en que el Señor nos va a liberar también de la enfermedad. Hoy nos libera de la paga del pecado, nos da sanidad espiritual y un día
Muchas veces el Señor también nos da sanidad física todo el tiempo, pero también un día va a desaparecer la presencia de la enfermedad. Por último, Cristo no solo es nuestro ejemplo en el sufrimiento, no solo nuestro sustituto en el sufrimiento, sino nuestro pastor en el sufrimiento. Dice el versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y alude nuevamente a Isaías 53, versículo 6, todos nosotros, todos, nos descarriamos como ovejas, cada cual, de vuelta, ponele tu nombre, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y quiero mencionarte 3 cosas que están incluidas en esta frase, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Si sos un hijo, una hija de Dios, hay 3 cosas que están incluidas acá, porque esto que acabamos de leer, el versículo 25, va dirigido a cristianos, va dirigido a personas que le han entregado su vida a Cristo, que se han reconocido pecadores, y viendo lo que Cristo hizo por ellos, le han entregado su vida como Señor y Salvador. Se han arrepentido, se han vuelto de su pecado a Cristo por la fe y han sido salvos. Es a ellos a quienes viene esta promesa. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, erais tiempo pasado, pero ahora, tiempo presente, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas, mirando incluso hacia el futuro. En primer lugar, de estas 3 cosas, Él te ha buscado por su sufrimiento para estar a tu lado y guiarte en tu sufrimiento. Parece un juego de palabras, pero te lo quiero decir de vuelta para que lo entiendas. Él te ha buscado por el de Él, sufrimiento, para estar a tu lado y guiarte, como hace un pastor, en tu sufrimiento. Dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas. La Biblia es muy clara, ¿no? Pone el ejemplo de una oveja porque la oveja es un animal que se pierde. Nos compara con ovejas con razón porque es un animal que se pierde, que tiene un deambular extraviado, sin propósito, peligroso e inútil. Son torpes, fáciles de engañar, son sucias. ¿Sabían? Las ovejas son un animal sucio, se ensucia mucho su lana. Son animales indefensos, que no tienen grandes herramientas, ni fuerza, ni dientes, cosas así para defenderse de los devoradores. El Señor las vio como nos vio a las multitudes como ovejas sin pastor, dice Mateo 9:36. ¿Y Él qué hizo? Como un buen pastor, vino y sufrió para que vos y yo, que estábamos extraviados, pudiéramos estar en nuestro sufrimiento, cuidados y guiados, no descarriados, cuidados y guiados por el buen pastor. En segundo lugar, escúchame bien, Él te ha recibido por su sufrimiento para protegerte en tu sufrimiento. Él te ha recibido por su sufrimiento para protegerte en tu sufrimiento. Dice, habéis vuelto. Y acá tiene que ver con el arrepentimiento, volverse del pecado y en fe recibir a Cristo como Salvador. ¿A qué les hace acordar? ¿Quién fue aquel que se volvió, que se apartó, vivió lejos de su padre y un día vuelto en sí volvió a su padre? El hijo pródigo. Está haciendo una alusión, ¿no?, en nuestra mente al hijo pródigo. ¿Y qué hizo el padre? Lo recibió. El padre lo recibió. Él vino diciendo, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, y la verdad que no era digno de ser llamado su hijo. La verdad que de lo que estaba diciendo era toda la verdad. Pero contrariamente a lo que se esperaba, y contrariamente a lo que la cultura de esa época esperaba, que era que el padre lo matara a ese hijo por lo que deshonró a su familia, Él lo recibió. Y Cristo te ha recibido, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, por su sufrimiento, para protegerte en tu sufrimiento. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto. Y en tercer lugar, Él te ha redimido por su sufrimiento para pastorearte siempre atentamente en tu sufrimiento. Lo repito, Él te ha redimido por su sufrimiento para pastorearte siempre atentamente en tu sufrimiento. Dice que habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Mirá, cuando el Señor dice pastor, está diciendo, yo soy el buen pastor, ¿se acuerdan? Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy Dios. Porque para los judíos, ¿quién era el pastor? Dios. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor. Muchas veces Dios habla de sí mismo como el pastor, en el libro de Ezequiel también. Cuando el Señor dijo, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, está diciendo, yo soy Dios. Y cuando dice obispo, que habéis vuelto al obispo, obispo significa alguien que es supervisor, es uno de los títulos de los pastores, los ancianos, obispos, pastores, supervisores, alguien que está mirando el rebaño. Por eso decimos que Él te ha redimido por su sufrimiento, para pastorearte siempre atentamente en tu sufrimiento. Quiero terminar con una apelación final. Primero, si sos un hijo de Dios, una hija de Dios, no dejemos nunca de mirar a Jesucristo como nuestro ejemplo en el sufrimiento, nuestro sustituto en nuestro sufrimiento y nuestro pastor en nuestro sufrimiento. Y si no sos un hijo o una hija de Dios, quiero leerte esto que escribió Leon Morris y con esto termino. Leon Morris, un escritor, escribió esto. Escúchame bien. Dicho sin rodeos y con claridad, si Cristo no es mi sustituto, aún ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a Él, si Él no los lleva sobre sí, entonces con toda seguridad permanecen conmigo. Si Él no lidió con mis pecados, yo debo enfrentar las consecuencias. Si Él no llevó mi castigo, aún ese castigo se cierne sobre mí. Amigo, ¿es Cristo tu sustituto? ¿Es Cristo tu ejemplo? ¿Es Cristo tu pastor? Bajemos nuestros rostros. Y si no estás seguro de que Cristo sea tu Señor y Salvador, hacemos silencio y ahí donde estás, decile al Señor Jesucristo que te perdone tus pecados, que te salve. Él promete recibirte, como hemos visto, que te regale el cielo, que no mereces, pero por el cual Él pagó, y te dé la vida eterna. Decíselo con tus palabras. El Señor te escucha. Que el Señor te perdone todos tus pecados y que te salve.